Bueno, pues escuchamos a Leonard Warren cantar esto de Morir, tremenda cosa, y hoy está con nosotros Aida Díaz Tendero. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, ¿tú? Bien, encantado, por supuesto, de recibirte después del episodio que tuviste en días pasados con la tormenta, pero celebramos que estés con nuestro auditorio el día de hoy. ¿Ha cambiado la forma en que morimos? Sí, bueno, antes se decía que las personas se morían y ahora se habla de dejar morir. Este es un cambio que ha ocurrido en los últimos 50 años, que se debe sobre todo a los diferentes contextos de las unidades médicas intensivas o unidades de cuidados intensivos, que gracias a la sofisticación tecnológica, a la organización y presencia de personal altísimamente especializado, logran alargar ahora la vida de pacientes con enfermedades crónicas que antes pues terminaban con la vida. Pero en algunos casos se encarnizan, en fin, con ellos, ¿no? O en contra de ellos, alargando artificialmente la vida. Sí. ¿Ese tema cómo lo abordamos? Sí, bueno, yo quisiera establecer primero unos conceptos limítrofes para generar mayor claridad. Establece. Que son la eutanasia, es una Eutanasia. cosa, el suicidio asistido es otra cosa, la limitación de las terapias de soporte vital es otra cosa. Que es no darte más medicamentos. Bueno, ahora me explicas todas ellas. Y los tratamientos paliativos. Ya. Son 4 cosas muy diferentes. ¿Qué es eutanasia? Sí, la eutanasia. La doctrina internacional en general suplica que no se utilicen términos como eutanasia activa, pasiva, voluntaria, involuntaria, porque esto no hace más que generar confusión. La eutanasia siempre es activa, siempre es proporcionada por un médico, siempre tiene que ser a petición del paciente y siempre tiene que ser por un sufrimiento verdaderamente insoportable. Entonces se tienen que dar todas estas circunstancias, ¿verdad? Sí, esa es la primera. Entonces, eutanasia, ¿qué es? ¿Buena muerte o qué significa? Sí, eutanasia viene del griego, eu es buena, thanatos consentimiento muerte. Previo y bueno. Exactamente. ¿La segunda? Sí, el suicidio asistido, que conviene referirse al vocablo inglés, porque ellos introducen el physician assisted suicide, es decir, incluyen al physician, que es el médico. El médico te ayuda. Entonces, de nuevo, es el médico el que prescribe o bien proporciona o suministra al paciente los fármacos para que el paciente ponga por sí mismo fin a su vida. Pero en el primer caso también, ¿no? ¿Cómo te mueres? ¿La eutanasia? No, en el primer caso es el médico quien activamente hace el acto, digámoslo así. O sea, te inyecta una cosa, te dice adiós. Exactamente. Pasa usted a mejor vida. ¿Y en el segundo? En el segundo nada más proporciona o prescribe los fármacos para que la persona sea la que lo lleve a cabo. Es importante mencionar que la eutanasia solamente es legal el día de hoy en Suiza y Canadá. Además de los países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y en nuestro entorno Colombia, que es un dato curioso. Mira. Y el suicidio asistido es también en Canadá y Suiza, al igual que la eutanasia, y también en Alemania y en Japón, además de varios estados de la Unión Americana. Vermont, California, Washington, los 2 Washington, Montana. Bueno, aquí en algún momento le tenemos que dar una revisión completa a eso. Los otros 2 conceptos. Sí, la limitación, que en realidad es una supresión u omisión directamente de los tratamientos de soporte vital, que son la ventilación para la respiración, la alimentación artificial, etcétera. Esos tienen que ver con el momento, que también viene definido por un médico, el momento en el que se decide que esos tratamientos son fútiles. Entonces, este concepto de futilidad, que quiere decir innecesario,
O sea, haga lo que haga, él no va a mejorar el paciente. Exacto. Esta futilidad tiene, digamos, una forma de medirse, que es que lo que se derive, los efectos que se derivan del tratamiento, no pueden ser o tienen que ser en su mayor grado, son menores a la calidad de vida mínima aceptable para el paciente. Digamos que esas son las dos líneas con las que se establece por parte del médico cuando estos tratamientos son fútiles o cuando, por el contrario, son, digamos, dignos que se suministren. Esto es para pacientes que están con una enfermedad terminal y que no... Exactamente, exactamente. Y que esto es el caso que se observa en la Ley de la Voluntad Anticipada de México, que ahora podemos hablar de ella. Yeah. Sí. Y por último, el cuarto, que son los tratamientos paliativos. Esto tiene que ver con la proporción y con el consumo de morfinomiméticos. ¿Qué es eso? Y ansiolíticos derivados de la morfina. Para que reducir tienen dolor. Como fin, exactamente. Cuando ya se está en un proceso terminal, tener un proceso, digamos, menos doloroso, además de aliviar problemas como la disnea, que es la dificultad para respirar, o otro tipo de dolores muy severos. ¿Pero eso que te mandan a dormir a sueño profundo o qué? Sí, bueno, digamos que son inhibidores del dolor, tienen como efecto colateral que se reduce la vida del paciente, entonces por eso solamente están indicados cuando se trata de un proceso, como digo, que va directamente hacia la muerte. Si no es así, estaríamos hablando de una eutanasia, en el caso de que el paciente dé su aceptación, u homicidio, en caso de que no estuviera consentido. Estás envenenando a alguien, ¿no? Exactamente, exactamente, porque efectivamente acortan la vida. Ya. Oye, bueno, está todo eso. Nos decías que la ley de México contempla esto. ¿Qué casos contempla? Sí, en México tenemos la Ley de Voluntad Anticipada de 2008, reformada en 2012, que está vigente. Se han ido sumando varios estados, 10 en total, y el Distrito Federal, por supuesto. Entonces, esta ley tiene en realidad como base, aunque está hablando de eutanasia pasiva, como dije al principio, la eutanasia pasiva no existe, ¿sí? La eutanasia es necesariamente activa, sí. Si no, es otra cosa. Entonces, en el caso de México, en realidad lo que se está aludiendo a la interrupción de estos tratamientos de soporte vital. Entonces, se considera la enfermedad terminal cuando a la persona o paciente le quedan menos de 6 meses de vida, y en ese momento se decide como digo, la retirada de estos tratamientos. ¿Eso quién lo decide si el paciente no está consciente? Exactamente. En estos 4 casos que hemos hablado, queda muy claro el papel primordial del médico. El médico es el que decide. El médico decide la futilidad o no. El médico decide si efectivamente esta enfermedad es una enfermedad que arroja una esperanza de vida remanente de 6 meses. Es el médico el que toma todas estas decisiones. Aunque la tendencia es a que el médico, aunque se siguen unos protocolos obviamente muy rigurosos, la tendencia es a que este equipo esté configurado de una forma cada vez más multidisciplinaria. Y por último quisiera mencionar 2 casos recientes muy significativos. El último es del mes pasado en España. El señor Hernández puso fin a la vida de su esposa, la señora Carrasco, después de 30 años de esclerosis múltiple. Ha sido un caso muy, muy sonado porque además publicó un video en el que se exponía cómo su esposa le pide efectivamente que le suministre sería un caso de suicidio asistido, pero sí. no por parte de un médico, que es la ortodoxia, sino en este caso por parte del esposo. Un caso muy, muy, muy importante. Ha pasado este hombre una noche en prisión, aunque ha salido ya y sin medidas cautelares. Y el otro caso que quisiera mencionar, muy importante también, es el de esta joven de 29 años holandesa, que el año pasado
en Holanda es legal, pero sin embargo, por no deberse su sufrimiento a causas físicas, le fue negado y interpuso recurso ante el Tribunal de La Haya, y en La Haya le dieron esta concesión para que pudiera llevar a cabo la eutanasia. Debido a unos sufrimientos de tipo psiquiátrico, era una persona con personalidad bipolar, tendencias suicidas, que escuchaba voces, una persona que manifestaba que jamás en su vida había tenido un momento de felicidad, un caso verdaderamente impactante, sí. Y además por tratarse de una mujer muy joven, ¿no? Porque siempre hay que recordar que estos conceptos, aunque siempre los asociamos con personas mayores, sí, en realidad no tienen edad. No los tienen. Oye, el tema de ahora que dice Holanda, también me acuerdo de una novela de Koch sobre el tema de los médicos. ¿La decisión recae en un individuo o son decisiones colegiadas? Son decisiones colegiadas. O sea, tiene que haber por lo menos un panel de 3 médicos. Sí, de hecho, el protocolo indica que tiene que haber un segundo intensivista que revise el caso. Cuando se toma la decisión tiene que estar el enfermero, digamos, jefe, que tiene más contacto con el paciente. Tiene que estar el paciente consciente. Si no lo está, tienen que estar familiares. Tiene que estar el representante legal. Porque que la acción quede en un solo médico. Exactamente. Despertaría todo tipo de sospecha. Bueno, podría efectivamente ocurrir. Pues es estrujante el tema, pero es interesantísimo. Muchísimos prejuicios en torno al tema, ¿no? Sí, absolutamente. Y como digo, mucha confusión que se genera alrededor de estas cuestiones de eutanasia voluntaria, involuntaria, pasiva, activa. Pero que nos ha quedado clarísimo confunden. que son cuatro temas completamente diferentes, o que tienen algunas conexiones. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. La doctora Díaz Tenderos, para privilegio nuestro semanalmente en este espacio. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo. Le agradezco, por supuesto, su preferencia. Sigue nuestras frecuencias, disfrute del fin de semana y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.